Soy acá docente de la Universidad de la SUAY, acá en Ecuador, Cuenca. Estoy más o menos vinculado unos 14 años dentro de lo que es la parte turística académica. Y bueno, hace 2 años acabé mi doctorado en turismo en las Islas Baleares, en España. Y justamente mis líneas de investigación se vincula con lo que son impactos del turismo y todo lo que son temas de sostenibilidad. Y bueno, y a partir de ese escenario, pues estamos trabajando en proyectos en la Amazonía ecuatoriana. Estamos ahora también en Galápagos. Y pues bueno, ahora estamos incursionando un poquito también con lo que es la parte productiva del café, del cacao y de la guayusa. Entonces, en términos generales, estoy muy vinculado con los pequeños y medianos emprendimientos para la generación de turismo vinculado sobre todo con la producción local en términos generales, que es lo que realmente me he especializado durante estos temas. Y con la parte pública, pues hemos trabajado dos proyectos fuertes, que es el tema de pesca y devolución, que es un emprendimiento que ganamos hace 2 años a nivel nacional con el Ministerio de Turismo, y el año anterior con un proyecto que se llama Naturaleza y Salud Mental. Entonces, Y como ese es ustedes con el ven, que quieres trabajar, según entiendo, sí, naturaleza. efectivamente. Sí, ese es uno de lo que hemos visto que realmente tiene mucho impulso y sobre todo por el tema de la biodiversidad que tenemos acá en Ecuador. Y nosotros ahorita estamos trabajando también con psicólogos. Entonces tenemos avanzados algunos temas vinculados sobre todo con la salud mental, mindfulness, y ahora estamos incursionando un poquito con baños de bosque. Entonces, la idea es un poco fortalecer estas propuestas y realmente generar un impulso a las economías locales, al desarrollo local y sobre todo que los destinos prioricen sobre todo la gestión del territorio a través de este concepto de naturaleza y salud mental, que es lo que hemos venido trabajando durante estos 2 años aproximadamente. Muy bien. ¿Y cómo te ha parecido valioso, significativo? ¿Qué es lo que has hallado diferente en el programa en el que ya llevas que una semana y media? Sí, de hecho, a ver, de hecho a mí me gusta mucho el tema de autoeducarme, la verdad, amo. Y dentro de estos temas me he vinculado mucho con el tema de las culturas regenerativas. Y a partir de ese escenario hemos visto cómo se puede articular ese concepto del enfoque sistémico holístico con el tema del turismo. Y de hecho he estado buscando muchas formaciones y este me llamó la atención, sobre todo también por las personas que estaban dentro de los expertos que justamente vi los perfiles. Me gustó mucho el tema del abordaje técnico, ¿no? Se habla mucho del tema del sistema territorial, de la narrativa territorial, me llamó mucho el tema de cómo conectar a través de las redes. Y eso a mí me gusta mucho porque acá el turismo a veces se lo ve mucho desde la parte muy mecánica, ¿no? ¿Cuántos turistas llegan? ¿Cuánto recurso genera? Y listo. Y eso es sinónimo de crecimiento, de desarrollo, pero realmente hay más allá, hay otras cosas que se debe analizar. Y me gustó mucho sobre todo esa parte del primer video de los principios básicos del turismo regenerativo, que es justamente lo que estamos haciendo. Así que desde el concepto técnico me gustó mucho los enfoques y los conceptos que maneja. Es muy importante para nosotros entender que no es que nos vayamos a escindir de la sostenibilidad. Ah, La no, no, no. sostenibilidad sigue siendo muy importante y trabajamos en base en más o menos unos 5 ODS, incluyendo no solamente trabajo general, inclusive en tu caso tiene mucho que ver con cómo nos desarrollamos todo lo que tiene que ver la economía azul en el mar. Entonces, para nosotros es muy importante la sostenibilidad. Sin embargo, la sostenibilidad o los ODS están a punto de vencer sus metas. Entonces tenemos que pensar a largo plazo. ¿Cómo es que nosotros vamos a generar no solamente ingresos, no solamente desarrollo, no solamente competitividad, sino cómo vamos a lograr que eso se mantenga por muchísimos más años? No solamente que podamos pagar el mes a mes o poder de alguna manera llegar a la meta, que es lo que tiene que ver con sostenibilidad, sino cómo nosotros podemos regenerar el territorio, Exacto. no solamente en términos de plantar más árboles, sino regenerar el tejido social, que es una de las cosas que para nosotros es urgente, es fundamental y vital. Entonces, en ese sentido, ¿cómo has visto que vas a aportar en ese tejido social y nosotros tejido social lo vemos no solamente en las comunidades, porque las comunidades evidentemente son las primeras beneficiarias,
sino tenemos que pensar en políticos, Ujú, en comunicadores, ujú. en obviamente los turistas, los visitantes, pero también los proveedores. ¿Cómo ves toda esa, cómo ves toda esa urdimbre de ese tejido social y económico? ¿Cuáles van a ser como los principales actores dentro de tu proyecto de wellness? Sí, de hecho, ahí viene algo interesante. Nosotros acá trabajamos, bueno, mucho con comunidades indígenas, pero lamentablemente está muy vinculado también con su vulnerabilidad. Y ahí se ha dado mucho, ¿no? Ese tema del comercio de la cultura por fines turísticos, que hay una línea tan delgadita entre el comercio y la revalorización cultural, que a veces por la vulnerabilidad que tienen las personas, se llega a comercializar su cultura de una manera excesiva y donde el campesino, por ejemplo, se convierte en un atractivo más, ¿no? Del turista. Y entonces, claro, ahí vienen muchos cuestionamientos, ¿no? En este caso, lamentablemente, a veces por esas condiciones que existen los territorios y la gente, el turismo, más que ser una herramienta de conservación, empieza a ser una herramienta de comercialización de su identidad cultural. Entonces ahí creo que justamente es los cuestionamientos y de hecho, como le digo, todavía yo más que respuestas tengo más interrogantes, ¿no? Ayer me llamó la atención el tema de qué es autenticidad, ¿no? Eh, yo todavía cuestiono mucho ese tema, que cómo podemos generar realmente un tema auténtico, porque eso usualmente aquí en Ecuador, donde más biodiversidad tiene, donde más potencialidad tiene, tiene mayor pobreza. Y tenemos ahí varios ejemplos. Para el Sí. podcast tenemos una entrevista de un pueblo indígena que es Nayapo Wildlife Center, no sé si los A ver, conoces, claro, sí, claro. y ellos son indígenas totalmente. Entonces, pero lo mismo que tenemos indígenas, tenemos simios, flores, y esa exotización, cómo es no solamente extractivista, sino cómo nosotros nos volvemos aliados, compañeros, hermanos de esas personas. Entonces, Sí, uno de sí, los podcasts siguientes que hace con jaguares lo vas a entender, así tiene es. unos ejemplos súper bellos, súper bellos. Pero yo entiendo que en este momento yo, más que darte respuestas o que pensemos respuestas rápidas, porque estas reuniones de los martes son de 40 minutos, Sí, 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 sí. súper rápidas. Sí, 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 Tenemos, exacto. tenemos 8 o Sí, 9 sí, muy rápidas sí, sí, reuniones. Entonces, me gustaría que lo que primero te salga de la cabeza y lo anotamos y sí, sí, vemos cómo sí. lo ponemos en práctica. Ah, Entonces, volviendo a las sí. preguntas anteriores, Ujú. antes de irnos a eso que ya Sí, es, sí, eso de autenticidad y eso de sí, puesta en sí. valor, volvamos, ¿cuál va a ser tu red de Ah, aliados? bueno, Quedémonos. acá, sí, acá no sé en Colombia, pero acá tenemos los famosos GATS municipales, ¿no? Allá creo que son los municipios, pero acá tenemos los GATS. Nosotros tenemos los GATS provincia. Tenemos la provincia, el cantón y la parroquia. Entonces, algo que nos siempre trabajamos es a escala local, primero con los GATS pequeñitos, ¿no? Donde se concentra, en este caso, el poder político, pero que está a través de un poder más grande que son las provincias. Entonces, nosotros siempre trabajamos con los GATS parroquiales, ¿sí? Que es una jurisdicción política territorial, lo más pequeño que existe dentro de la gobernanza, ¿no? Adicionalmente a eso, trabajamos mucho con pequeños emprendedores, ¿sí? Pero no solamente turísticos, por ejemplo, sino temas de asociaciones de ganaderos, asociaciones de agricultores y también con los que están con productores locales. Y hoy en día también estamos incursionando mucho también con asociaciones de artesanos y de mujeres. Sí, pero no necesariamente son turísticos, ojo, ¿no? Por ejemplo, con el No, tema no. de los productores de café, que a veces incluso, ojo, rechazan un poco la actividad turística porque en vez de ayudarles, a veces, perdón la palabra, les estorban, porque llegan los turistas y ellos están haciendo sus actividades porque se idealiza un poquito el agricultor, ¿no? Acá también a veces ir trabajar en el campo es muy difícil, la verdad, es muy complicado. Sin embargo, sí queremos incursionar con estos agricultores para que puedan conocer cómo a través del turismo, no de manera directa, también puedan fortalecer sus capacidades agrícolas con agricultura regenerativa y generación de experiencias que sean mucho más transformadoras. Sí, en ese sentido, también el siguiente curso que también es interesante, tiene que ver con economía regenerativa, pero sobre todo economía circular. Entonces, Exacto, cómo no se pierden las cosechas, porque exacto, sí. muchos de los financiadores nos dicen, de pronto es que tú te vas hacia turismo y el turismo de pronto no es la solución, tiene que ver con cómo los productores piensan de una manera más inteligente su producción. Entonces, Sí, sí. ese es otro curso que después hablamos, pero es muy importante que tengas en cuenta, sí,
quién es el que te trae los huevos, quién es el que te va a hacer el desayuno, eh, quién es el que, cuál es, por ejemplo, la Secretaría Ambiental que va a ser tu aliado, cuál va a ser todos los que van a ser parte de una manera integral para que esto tenga suficientes bases. Entonces, la Junta de Acción Comunal o los GAS municipales, y ahí sí tienes que saber cuál es su narrativa, qué es lo que los hace únicos, qué es lo que les hace auténticos, qué es lo que les da la identidad, para pensar, porque a lo que nos vamos ya directamente es cuál va a ser la metáfora, cuál va a ser ese elemento común. Entonces, en otros proyectos que hemos trabajado en Galápagos, desarrollamos el concepto de volcán. Vol- Ah, eh, volcán y todo lo que tenía en otros proyectos, la vibración, en otros proyectos, la tradición sí, todo lo que tiene que ver con el patrimonio, y ese era el centro. Y esto después no solamente lo vamos a convertir en una imagen mental, sino también en todo un storytelling, que es para donde vamos hacia marketing digital. Pero tienes que pensar, si te vas a centrar en wellness, ¿cuál va a ser esos aliados de wellness? Entonces, si es en wellness, ¿cuál va a ser ese café que tiene que ver o que podría adaptarse o que podría resonar con esa idea de bienestar que tú tienes en la cabeza? No es cualquier café, tiene que claro, ser sí. un café que, que, que esté dispuesto a que su marca tenga esas iniciativas. O si son productores, en el caso de San Andrés, de la isla de San Andrés, ellos tienen unas fincas agroecológicas en donde hacen cultivos de hojas medicinales, de plantas y hierbas medicinales. Entonces, y eso tiene que ver con la cultura Rastafari. Ah, Y sí. entonces, tienes que pensar en este momento cuál va a ser si no el lugar, cuáles son los diferentes lugares que van a tener tu proyecto. Y deja de pensar de una manera académica. Lo digo yo después de 2 postdoctorados, pero tienes que pensar es en dónde se va a quedar la gente, Claro. ¿sí? Y si no, ya tienes una casa pensada dónde va a ser eso, dónde va a ser ese Sabe que, retiro. sabe que ahí viene justamente las interrogantes, porque, por ejemplo, acá en las zonas hay muchas, por ejemplo, haciendas que tienen café, pero ¿cuál es el tema? Que también el café puede ir generando una destrucción al ecosistema. ¿Por qué le digo esto? Porque ya pude ir aprendiendo un poco que a veces se destruye el bosque para plantear café. Entonces, claro, yo tengo haciendas espectaculares que tienen para alojamiento, pero claro, cuando vemos los procesos que se ha dado de degeneración en cuanto a tema la tala de bosque para plantar café, la gran pregunta es, claro, ¿llevo allá o voy donde la pequeña, tal vez, hacienda que ha tratado de conservar esas técnicas ancestrales donde combinan lo que es plantaciones de café, árboles y sobre todo me llamó la atención algo, hay algunas plantaciones donde, por ejemplo, el concepto de polinizadores, ¿no? Por ejemplo, pudieron recuperar colibrís. Entonces, claro, yo voy a priorizar tal vez la hacienda que no está tan espectacular, pero por ejemplo, ahí podemos ver como tres variaciones de colibrís. Entonces, yo lo que estoy haciendo un poquito para trabajar con estas haciendas no es tanto qué hacienda tiene más infraestructura, bueno, planta turística, sino aquellos que han generado estos conceptos de polinización para poder recuperar el tema del bosque, pero también que puedan ser una agricultura que respeta el ecosistema. Entonces, estamos ahorita viendo esos criterios de valoración justamente para integrar esta red que vemos con el tema del café más o menos, pero estamos obviamente cuestionándonos muchas cosas por este momento. Tienes que hacer como un Excel de todos esos valores que Exacto. son turísticos. Entonces, Sí, si ya tienes regeneración de café, pero además exacto, tienes colibrís, pero exacto. además tienes mujeres, por ejemplo, que las Ajá, mujeres son las que te van a hacer la alimentación, o que las habitaciones en ese cafetal por ejemplo, ¿cómo es que se llaman? Ecostales, o que son exacto. baños secos, o que tienen un sendero que lleva a un lugar en donde se puede hacer meditación. Todo eso tienes que ir sumando valor de toda esa cadena de valor de proveedores para que eso, cuando ya lleguemos al módulo 6 que tiene que ver con financiación, tengas todo eso contemplado en términos de números, porque de aquí vamos a tener que sacar cuál es el valor que le vas a Exacto. poner al diseño de tu experiencia.
De hecho, Entonces, disculpe, tal sí, vez, no sé, realmente. incluso, aunque no lo crea, yo me conecté con el tema de Living Impact Studio por un tema de un documental de turismo científico. No me Ok. acuerdo qué profesora fue la que habló, pero me gustó mucho porque ella indicaba que todo lo que se demuestre con indicadores es Ah, un pues tema de... yo. Entonces, Ah, sí, pues es que el centro de todo esto tiene que ver con los monitoreos científicos, efectivamente, que son los temas previos que vengo exacto. trabajando. Entonces, Sí, después levantar los monitoreos va a ser otra semana que solo vamos a hablar de indicadores científicos, porque sin indicadores no tenemos exacto, financiación. Sin indicadores efectivamente. no hay regeneración. Entonces, tienes que pensar de alguna manera, hoy ya estamos hablando de cuál va a ser todos tus proveedores, pero también quiénes son tú, el alcalde, en la parroquia, las señoras que te van a ayudar, los niños que vas a llevar de la escuela, cuál es la escuela más cercana, quiénes son los viejitos que van a ir a caminar por esos senderos. Tienes que pensar que nosotros vamos a hacer una propuesta turística de máximo 20 kilómetros. 20 Ese kilómetros. es 20 kilómetros. No Por nos, ahí le hago una des- pregunta. Lamentablemente dentro de esta zona también está la minería, por ejemplo, y eso ha sido uno de los problemas que créame que es un poco conflictivo, porque al final tengo familias que por un lado quieren dedicarse al café y al turismo, pero en la misma familia están dedicadas a la minería. Y claro, es difícil pelear con las mineras porque ellos les dan dinero rápido, les dan, pueden manipular en este caso por los beneficios económicos y al final, como le digo otra vez, viene la vulnerabilidad de las personas. Si soy pobre y no tengo otra fuente de trabajo, apuesto por la minería, porque el turismo obviamente requiere un proceso. Entonces, también donde está la minería, también tenemos mayor potencial. Entonces ahí estamos un poquito peleando con ese tema también. por eso tienes que tener en cuenta la comunidad. Y Ujú. este es un paso fundamental que no puede dejarse de pensar. Esto es lo más difícil, porque Sí. cuando yo comencé mi primer ejercicio fue en un lugar que era una comunidad que cuidaban tortugas, llegaban 4 especies de tortugas. Este es, y cuando comenzamos a hablar de los monitoreos y de las habitaciones y de todo, digamos como que hablamos de un sinfín de cosas, pero cuando ya nos íbamos a ir, el señor me dijo, si usted supiera todo lo que me ha ayudado, pero lo más difícil, y comenzó a llorar, son todas las personas que en este momento quieren seguir comiendo, pescando y alimentándose de las tortugas. Los pescadores me odian. Y entonces yo, pues, hubiéramos comenzado por ahí. Lo primero que tenemos que generar, y por eso insisto, son las escuelas, son las familias, son los primeros 5 kilómetros lo que primero tenemos que afectar. ¿Sí? Las personas van a querer seguir cazando, las personas van a querer seguir haciendo minería, pero hasta cuando tú no evidencies que es el agua que tú estás recuperando, son los puestos de trabajo que tú vas a generar, son los niños que van a motivarse por vocaciones científicas en niños, niñas y adolescentes, es el corredor biológico que tú vas a proponer, es la libertad que van a tener los niños de no estar metidos en una mina. Todo esto es lo que va a ser parte de tu narrativa, sin decir minería. Tienes que hablar de naturaleza, de libertad, de trabajo limpio, de que van a tener agua, de que entre cosas que son evidentes para nosotros los académicos, pero tienes que decirlo en términos de que un minero diga, oh, yo no había pensado en eso. Si se acaba el agua, entonces, ¿cómo voy a sacar? Porque se necesita muchísima agua para extraer cualquier mineral de la tierra. Entonces, justamente eso, ¿cuál va a ser tu caballito de batalla? Aquí llegamos narrar el territorio. ¿Cuál crees tú que sea ese signo, símbolo, que no sea directamente la mina, pero que hable sobre cómo puedo yo cambiar esto por esto y esto es más significativo? ¿Qué se te Sí, ocurre? yo Lo creo que primero viene que el se te tema. llega a la cabeza. Pues yo creo que el tema de la cultura, el tema de la historia, y hay también en este caso pueblos prehispánicos, ¿no? En este caso que habitaron todo lo que es la zona de Ecuador, los paltas, a veces hay la zona de los Shuar también, por ejemplo, que también donde se cultiva mucho estos temas, estos productos. Ojo, estoy hablando ahorita más de la zona del continente de Ecuador,
porque, ojo, también tenemos café acá en la zona de la Amazonía, pero sí creo que ese componente histórico creo que es muy importante porque está muy, incluso acá, ojo, retomando, acá al ladito donde se produce café, también tenemos una zona donde se produce cacao, que es cacao de origen. Entonces, pero siempre le están vinculando un poco con ese concepto histórico, patrimonial, con ese concepto de identidad territorial, pero lamentablemente no lo aprovechan dentro de la producción del cacao o del café, no lo asocian. Entonces, creo que en ese tema estamos buscando cómo ese producto pueda generar esa identidad territorial histórica que tienen nuestros pueblos acá en el Ecuador. Pero si tú te pones a pensar, la palabra historia es tan Es genérica bastante. que no dice Claro, nada. claro, O si exacto. tú dices la palabra patrimonio, para Sí, nosotros significa mucho como académicos, como, pero para claro. una persona de kilómetro cero que no tiene, Ah, por ejemplo, recetas. no tiene bachillerato, Ujú, para un claro, niño no significa nada. ujú, No claro. significa, no tiene ningún valor. Tiene que ser algo tangible. Puede ser una acción como ir a lavar al río a mano. Ujú, perfecto. Puede ser eso, o puede ser el volcán, insisto, Claro, pero algo que ujú, la gente pueda ver en su imaginación, perfecto. que eso que sea, que esté en su imaginación, que le signifique historia, que signifique patrimonio, para ellos. Tienes que enfocarte en ellos, son en la comunidad que tú estás afectando o que estás beneficiando en este caso, que para ellos significa historia. Entonces puede ser el ombligo que siembran las mujeres cuando nacen sus hijos. Bueno, Ujú, que sea eso. sí, O que puede ser un ritual, puede ser una acción, puede ser un día que para ellos es muy importante, domingos de plaza, puede ser. Eso solo lo sabes tú, sí, pero es muy importante que cuando nos veamos la próxima, porque es que necesitamos sí, avanzar con esos sí, sí, pequeños hilos. sí, Y sí, sí, como este es un curso rápido, que en 2 meses ya tenemos que tener, sí, la sí, idea es que al finalizar estos 2 meses, tú me puedas entregar un PDF que yo le puedo entregar a agencias internacionales, principalmente en India, en Sudáfrica, sí, o en Inglaterra, dependiendo de lo que tú me ujú, entregues. Pero sí, esto ya tiene que estar listo, ¿sí? ujú, Entonces, sí, sí, por eso vamos más rápido. sí, Cuando tú perfecto. piensas en este símbolo, son qué colores, qué sensaciones, cuál va a ser el tipo de narrativa. ¿Va a ser una mujer hablando fuerte o va a ser un indígena hablando con lengua, con dialecto eh, indígena, sí, que suene indígena, o es un caficultor hablando de la dificultad de cultivar, o va a ser una persona que produce cacao hablando de lo amargo, cómo se convierte dulce, o cómo la tierra oscura saca el brillo y la energía del día a día. Todas esas pequeñas cosas tienes que volverlas que sea, que me conecte con la historia de las personas que van a decir, yo quiero trabajar ahí, yo quiero, así sea un mes, 2 meses, un año que este proyecto va a salir a flote, porque no nos vamos a demorar un mes y ya vamos a tener turistas allá. Entonces, Claro. toca poner trabajo, toca poner trabajo de ellos, y a las primeras personas que tú tienes que cultivar y que enamorar va a ser a ellos, a Ujú, las personas que van a decir, bueno, listo, yo le meto mi trabajo voluntario al principio, pero también va a ser cuando ya tengas personas voluntarios que digan, listo, yo te voy a ayudar a hacer estos monitoreos. Y va a ser, bueno, listo, vamos como universidad porque este proyecto ya tiene 100, 200, 300 personas que han ido, porque ya tiene 20 mujeres que están trabajando ahí, porque ya hay 5 jóvenes con un trabajo claro. digno, asegurado. Entonces, Sí, primero tienes que hablar para ellos, para las personas de tu finca o del cafetal que me estabas diciendo que llegan colibrís. Puede ser colibrís, aunque hay sí, muchísimas fincas colibrís en sí, sí, sí. Latinoamérica. Sí, de hecho eso nos llamó bastante la atención porque, por ejemplo, y yo eso le quería comentar porque también tuve la oportunidad de hablar con un amigo y a veces el consumo de agua que hace para la producción del café también es bastante. Entonces también nos dimos que una solución puede convertirse en un problema futuro, ¿no?
porque mientras más se iba cultivando café, se iba consumiendo más agua. Entonces también queríamos ver alguna alternativa para estas fincas que también se consuma el agua, que sean las necesarias, porque a veces no se tiene concepto, no, sigamos cultivando café, pero a veces ya no necesitan seguir cultivando más café. Entonces, la idea es un poquito también que ellos dentro de estos procesos de conservación sepan cómo conectar lo que es la producción local de café con el tema del agua, con el tema de la tierra y obviamente conectado con el tema del turismo, ¿no? Pero claro, estamos ahorita viendo estos procesos para ver cómo los podemos encaminar para que, como usted dice, no sea más desde lo local, pero que se conserve también ese tema de uso y aprovechamiento del agua, de la tierra y del suelo como tal. Sí, por eso me han insistido en ese otro curso de que tiene que ver con inteligencia de Sí, mercado, pero realmente ese se va a llamar es más como economía circular, sí, porque sí, sí. lo que les vamos a enseñar en ese otro curso es hacer encurtidos, Ah, qué lindo. Exacto. hacer todo lo que tiene que ver empacados, Ah, encurtidos, bueno. envasados, y no pensar en una producción de que voy a hacer 5 hectáreas de café, sino que de pronto lo que yo necesito es 1 hectárea y venderla en un muy buen packaging, en un muy buen, darle un muy alto valor y no necesito tanto esfuerzo. Muchas personas cultivan y se les queda la producción de zanahorias o de moras o del que sea, porque no saben a quién se les van a vender. Sí, de hecho, ahí Entonces, viene algo interesante. Ojo, este es un poquito el tema de café, pero ahí viene lo que creo que es crear el valor diferencial, es que a partir de este escenario se conecte lo que es el, bueno, patrimonio alimentario con el tema de la producción de café, cacao, pero también ya viene ese concepto, ¿no? De este tema wellness, ¿no? Con el tema de salud o mental, ¿no? Con el tema de bienestar, sí. la naturaleza, efectivamente. Y le comento que ya tenemos algunos indicadores justamente para ver cómo a través de estos viajes o de estos senderos se puede, tenemos ya listos algunos documentos que los hemos hecho desde la misma universidad, donde se ha bajado niveles de ansiedad, de depresión y de estrés. No es tampoco indicadores muy fuertes porque hemos hecho pilotajes, pero sin embargo sí tenemos algunos indicadores donde a través de estas actividades de wellness, de baños de bosque, pues sí se ha podido bajar de manera considerable estos problemas emocionales que tienen los viajeros. Entonces queremos ir también combinando de manera muy sutil el tema del café, pero también con ese valor, no sé si diferencial o complementario, con el tema de la salud mental y el bienestar de las y personas. y el bienestar. Entonces, incluye también dentro de tu urdimbre, dentro de Sí, tu modelo de negocio, quiénes van a ser los prestadores de bienestar. Entonces, si en ese baño de bosque va a haber alguien que tenga gongs o alguien que haga meditación, ¿quiénes son esas personas? Y cómo tú las tienes también que conectar, sí, engage, las tienes que darles conciencia de que tu proyecto va a tener estas características para que igual tienes que generar contenidos con ella. En muy pocas semanas, si no es en sí, 2, en 3, vamos a estar con ellos conectándonos para claro. desarrollar qué es hacer este baño de bosque. Y vas a Sí, sí. generar cuál va a ser la experiencia de que primero van y toman el café y después van y hacen un cultivo de cacao y después van y no sé, vas en un baño de bosque y cómo al final hay un círculo de saberes con qué personas. Entonces, ese diseño de experiencia tienes que pensar qué personas van a estar. Si es en el caso de wellness, eh, quiénes son, qué es lo que te están dando. Entonces, conecta todo eso en una figura retórica, pero, o sea, tiene que ver con, obviamente, con cómo tú vas a persuadir a las personas para que se unen a tu proyecto, pero también para que quieran llegar. Dentro de esa narrativa de historia, cultura prehispánica, de los paltas, de los shaguar, del cacao, de la Amazonía, pero también del agua, porque la Amazonía, y sobre todo la Amazonía ecuatoriana, es donde nace el agua del planeta. Sí. ¿Cuál sería esa, y pongámosle, hagámoslo aquí en caliente, cuál sería esa figura que para ti representa todo eso? Mm. Buena pregunta. A ver, yo lo que hemos hecho hasta ahora es que, por ejemplo, cuando se ha tratado de conservar todos estos escenarios, pudimos recuperar un pequeño oso andino, por ejemplo. Acá, como también estamos con haciendas que tienen ganadería, ¿cuál ha sido el gran problema? Que nosotros dentro de la zona tenemos también pequeños pumas.
¿Cuál es el tema? Que el puma pasa a las haciendas vecinas y les mata. Entonces, hoy en día lo que estamos buscando es que los turistas y también la gente local sepa que posiblemente tener un osito de anteojos con vida o un puma con vida, pues puede representar, no estoy tampoco en contra de las pobres vacas, ¿no? Esa no es la idea, porque también sé que es necesario el tema de la ganadería, pero sin duda, con las trampas cámaras pequeñitas que tenemos, ha sido evidencia para que en esa zona donde se conserva, pues hoy hay mayor biodiversidad, se conservan las fuentes hídricas y creo que al final eso significa vida, ¿no? Y eso sí nos ha generado un pequeño impacto dentro de los otros hacendados que tienen sus vacas, pero a veces cuando ven un oso o un puma piensan que es sinónimo de peligro y en realidad no lo es. Entonces estamos también en ese proceso buscando cómo a través de la recuperación de las fuentes hídricas pues se concentra mayor biodiversidad, mayores especies y que eso sí puede ser un valor científico o regenerativo para atraer a turistas, pero también que sea un cambio de conciencia local para las personas locales. Creo que eso ha sido lo más difícil. O sea, a veces la gente no tiene miedo en matar un pequeño, un puma o un oso. O sea, es como para ellos matar un perro. Mejor dicho, hasta un perro uno le da pena matarlo, pero llega a ese grado más o menos. Con un proyecto que también tenemos el problema de matar los pumas, los jaguares, los micos, cualquier, es que se está eliminando justamente la biodiversidad. Entonces, estos seres, el puma, un jaguar, no comen una vaca porque quieren, no es su predador, no es su presa natural. Entonces, para esto se provee el territorio de las especies que son naturales. ¿Cuáles son las especies naturales que son presa para un puma, para un jaguar, para un oso andino, para un oso de anteojos? Necesitas es evidenciar cómo que haya agua, que haya comida, que hayan esas otras presas. Entonces son ratones, son serpientes, son todo lo que los campesinos evidentemente matan, pero necesitas que también el puma tenga seguridad de que por donde pasa la vaca no va a pasar él, pero si no tiene ratones, si no tiene las otras especies necesarias, tendría que estudiar mucho más el ecosistema que tú tienes allá en la Amazonía, pero si tú eliminas un puma, eliminas alguien que le está dando un servicio ecosistémico a todo ese corredor. Tienes que estudiar bien cuáles tendrías tú que decirle a los campesinos o a los ganaderos, cuáles son las especies que tiene que dejar por ahí, porque un puma no va a matar una vaca, es demasiado grande, es demasiado consumo energético para un puma es chiquito y una vaca es enorme. No la va a matar porque sí, es porque está muerto de hambre. Entonces, si está muerto de hambre es porque le has cortado cosas básicas como algo ha pasado para que llegue a ese nivel de exigencia energética. Si yo no me voy a comer un elefante, ¿cierto? Me voy a comprar un pedazo de bife en el supermercado. Entonces, hay que entender qué es lo que tienes que regenerar detrás de eso. Si es viendo con las cámaras trampa que son liebres, que son, entonces tienes que entender eso. Y entonces, nos quedan 5 minutos de esta reunión. Entonces, te voy a decir un poco cómo es nuestra metodología. Son 40 minutos muy concretos, muy rápidos, cada semana, todos los martes, pero eso no significa que yo no te vaya o nuestro equipo no te vaya a dar seguimiento por audios. Pero sin tu trabajo, la próxima semana ya vamos a ir 50 pasos adelante, ya vamos a comenzar a diseñar el diseño de la experiencia. ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, ya pensando en esa experiencia que nos vamos a centrar, si no es en el oso andino o en el puma o en el cacao o en los shuar o en la Amazonía, que es nada más ni nada menos, estás en el corazón del mundo. Yo estaba en esa Amazonía comiendo pescado en esas cataratas enormes. Tengo muy lindos recuerdos de esa zona. Tienes que pensar que eso se va a convertir, si es el puma, entonces es la experiencia del puma, cómo es caminar como un puma, cómo es acechar como un puma. Si es el oso andino o el oso de anteojos, cómo es observar con esa calma. O si son todos esos, ¿cómo le vas a poner a esa experiencia? Que conecte con las personas, porque son las personas las que van a estar en cada punto. Entonces,
Yo quisiera que además de esto me contaras un poco de la historia, sino de los paltas o de los shuar o de esa historia o de esa cultura prehispánica. Cuéntame un poquito de ellos, de los que para ti sean más cercanos, o los paltas o los shuar o inclusive las parroquias. Cuéntame un poco de ellos, quiénes son, o cuéntame sobre esas personas de las que hemos estado hablando. Bueno, realmente tengo más conocimiento de los Shuar porque es un territorio donde pudimos hacer algunos estudios, pero ellos trabajan mucho, por ejemplo, con el tema de la guayusa, trabajan mucho con el tema de la producción local en cuanto a las actividades agrícolas, trabajan mucho también con los rituales, ¿no? Tienen algunos rituales interesantes de sanación y también tienen el idioma indígena que ellos aún lo siguen conservando, ¿no? Como parte de su identidad cultural. Pero hoy en día, lamentablemente, poco a poco se están perdiendo por el tema de su mismo proceso no quiero decir aculturización, ¿no? Sino de transformación que ellos están dando, pero sin embargo sí están perdiendo un poquito el tema del idioma, ¿no? Pero ellos tienen todavía a nivel mundial, son muy reconocidos por los rituales incluso de un poco extremos que son la sansa y el ritual de la ayahuasca, que de hecho yo no los toco mucho porque son bastante complejos de entenderlos, pero sin embargo el tema del idioma, la agricultura, el tema de sus rituales, la gastronomía, sí son elementos muy identitarios a diferencia de otros grupos indígenas que también existen en nuestro país. Entonces, va a ser importante que pienses contenidos en esos lenguajes. Si tú vas a Alemania o si vas a Estocolmo, no vas a hablar español. No vas, de pronto vas a tener unas traducciones en inglés, pero tú vas a llegar y vas a Turquía o vas a Mozambique, no vas a llegar a decir, ay, por favor, me da un cafecito. No, tienes que adaptarte. Entonces, te voy a dejar de tarea para la próxima semana. Piensa qué contenidos dentro de este diseño de la experiencia vas a adaptar de esas tradiciones shuar. Si es de pronto la recolección de la guayusa, o si es alguna receta, o si es, por ejemplo, algún rito relacionado, de pronto no con la salsa y la ayahuasca, porque allá nos vamos a otro público y eso es otra cosa, pero entonces sí algún ritual que tenga ese contenido de bienestar, puede ser la contemplación o la meditación o el permiso que se le pide a esa guayusa cuando se extrae, no sé. Entonces, piensa ¿y en qué lengua originaria? Tú no me puedes decir la próxima vez en el lenguaje de ellos, sino en qué lengua específica. Y ya tener palabras que de pronto tú podamos adaptar dentro de este diseño de experiencia. Entonces, para la próxima vez que nos veamos con el módulo que vas a estar, de pronto tienes que pensar, van a llegar a tal lugar, van a quedarse una noche allá mientras que se acostumbren, van a dársele tal bebida. Después vamos a ir y es una experiencia de 3 días, por ejemplo. Entonces, voy a hacer ese énfasis. Entonces, con esto me despido, que no nos queda más de un minuto. Primero, agradecerte a ti por confiar en nosotros, confiar en nuestra experiencia y sobre todo agradecerte porque todo este conocimiento que nos das de la selva, de la biodiversidad, para nosotros es poder desarrollar esos territorios. Así que muchísimas gracias, Ronald, de Ah, verdad. listo, gracias a usted, un gusto poder compartir este espacio y bueno, estaremos siempre prestos para seguir colaborando. Seguimos en audios por Perfecto, WhatsApp, todo lo que tengas a la hora que perfecto. seas, ¿ok? Vale, listo, gracias. Muy Muchísimas amable, gracias, gracias, Ronald. bien, Bueno, gracias. Hasta luego. chao, chao, chao.